Buenos días a todos y todas. Estamos en la continuación de las enseñanzas sobre el texto La práctica del Bodhisattva de Shantideva. Si alguien siempre, no es por hacer propaganda, pero es que esto puede ser muy útil para, yo no gano dinero con esto, evidentemente, pero puede ser muy útil para todas las personas que queráis seguirlo. El texto está editado en español y se llama La práctica del Bodhisattva de Ediciones Dharma. Entonces dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis, si alguna persona quiere seguir este texto tan bueno, pues lo podría seguir. Y bueno, pues que estamos, para los que sois nuevos, que no habéis estado en alguna emisión en directo o que veis el vídeo en diferido, y entonces, bueno, pues aclararos que aunque esto es una emisión en directo, solo está disponible para algunos usuarios que se lo envíe por enlace oculto. Entonces, en este sentido, no está disponible al público en general la emisión en directo. Lo que sí que hago es que después de hacer la emisión en directo, edito el vídeo, le pongo una cabecera, un final, mejoro el audio y el vídeo y luego lo podéis ver todos en diferido los que lo veáis con un poquito más de calidad en el montaje. Entonces, bueno, pues esta es la tercera parte del texto, de la explicación del texto de Shantideva, y en este caso vamos a continuar en el capítulo 4, que es el cuidado. También en otras traducciones se traduce como la atención. Vale, entonces recordamos que Shantideva, aquí tenemos una fotografía, bueno, un dibujo de Shantideva, fue un maestro importantísimo que este texto, por ejemplo, y algún otro, pero sobre todo este texto, se sigue muchísimo en todos, todos los centros budistas, en todos los centros de Dharma, en los monasterios. Es un texto importantísimo y en ese sentido es un personaje clave en el budismo. En el capítulo 1 de la práctica del Bodhisattva os describí un poco la vida de Shantideva y lo podéis ver en YouTube, está disponible en YouTube. Muy bien, entonces también recordar que este texto está basado en enseñanzas budistas. Shantideva era un monje budista y está basado en enseñanzas budistas y no hay ninguna contradicción. Entonces, que no es un texto inventado por él al margen del budismo, sino basado en todo el estudio de Dharma que había hecho previamente. Entonces, bueno, pues que tenemos aquí la cámara lateral, la visión de la cámara lateral. Veis que yo soy el que emite y el que habla, entonces se complica un poquito más el trabajo, pero bueno, en ese sentido no es problema para mí. Si saliera algo mal, pues os pido disculpas. Y entonces seguimos con el capítulo 4 y bueno, empezamos con el capítulo 4 y el primer verso es bueno, importante que yo lea los versos tal y como están para que de alguna forma esa bendición, yo he recibido la transmisión oral del este texto de Shantideva en varias ocasiones de su santidad el Dalai Lama, de otros maestros también he recibido la transmisión oral, entonces esa corriente de Shantideva llega en linaje no interrumpido y por eso leo estos textos, estos versos, aunque es en español, tienen una pequeña bendición de haber recibido yo la transmisión oral. Entonces el primer verso es los hijos del victorioso que firmemente han abrazado así la bodhicitta, sin apartarse jamás de ella, deben esforzarse para no transgredir nunca sus preceptos. O sea que si tenemos unos preceptos de forma de vida, una ética, entonces esta ética hay que mantenerla. Y hay preceptos de muchos tipos, preceptos que tomamos nosotros porque decidimos tomarlos y que son inventados por nosotros, o preceptos ajustados a la línea del budismo, que hay varios tipos de votos y de preceptos que también debemos intentar respetarlos. La ética es la base de la concentración y del resultado positivo de todo. Lo que se emprende precipitadamente o sin haber reflexionado adecuadamente, aunque uno ya se haya comprometido, es posible reconsiderar si debe o no hacerse. O sea que debemos de emprender las cosas pero no precipitadamente. Si algo lo empezamos a hacer precipitadamente pero no es lo más correcto, a lo mejor debemos de replantearnos el no hacerlo. Pero si algo lo hemos planteado y hemos decidido hacerlo en base a la reflexión, no hay que volverse atrás fácilmente, hay que intentar mantenerlo.
Sé que estáis por ahí, ya veo que tengo comentarios de Beni y de Eva. Buenos días a todos y a todas. Pero por supuesto que los Budas y sus herederos, con su inmensa sabiduría, lo han ponderado y yo también lo he examinado y valorado. ¿Qué sentido tendría ahora postergarlo? Entonces, que, que entonces, si yo lo he examinado y valorado el acto que estoy emprendiendo, no debo postergarlo, debo seguir ahí. Si no, caeremos en hábitos muy negativos de empezar las cosas y dejarlas a medias, que no es correcto. Habiéndome comprometido, si no actuase según mi promesa, traicionaría a todos los seres. ¿Cuál sería entonces mi futuro? Esto se refiere a la bodhicitta. Hay un capítulo, el primero, que se dedica a la bodhicitta, y entonces, bueno, pues que él elogia a la bodhicitta. Y este capítulo nos cuenta un poco la importancia de la bodhicitta y si desarrollamos esta bodhicitta, intención altruista de alcanzar la iluminación para beneficio de todos los seres, no debemos abandonarla de un día para otro. Debemos intentar seguirla lo mejor posible, porque si no todos los seres saldrán perjudicados. Las enseñanzas dicen que quien tuviese la intención de dar, aun tan solo alguna minucia corriente, si no la diese, nacería entre los pretas posteriormente. Los pretas es un estado de renacimiento que se considera inferior o negativo en el sentido de que hay mucho sufrimiento. Son espíritus ávidos o pretas que están en una dimensión de mucho sufrimiento. Entonces, si pensamos dar, estamos siempre intentando dar y luego dejamos de dar, luego no damos, decidimos dar y luego no damos, o nos arrepentimos de dar, todo esto lleva a quedar un poco vinculado en el futuro a los espíritus ávidos, que es por la falta de generosidad, la avaricia, es el engaño principal que lleva al reino de los espíritus ávidos. Por eso, ¿cómo puedo esperar tener existencias felices si invito de corazón a todos los seres a la felicidad insuperable y los defraudo? Entonces, bueno, pues que esto es evidente. Si yo invito a todos los seres de corazón con buena intención y luego los defraudo y no mantengo la invitación, no mantengo esta línea que me he planteado, pues entonces no voy a ser feliz en el futuro. Si algunos tras haber abandonado la bodhicitta guían a otros, sin embargo, en la liberación, se debe al efecto inconcebible del karma que solo el omnisciente conoce. Entonces, aunque hemos abandonado la bodhicitta o algunos han abandonado la bodhicitta, puede haber por karma, por ley de causa y efecto, que personas sean guiadas hacia la bodhicitta por nosotros, aunque la hayamos abandonado por algo que solo el omnisciente conoce. El omnisciente es Buda. Para un bodhisattva, esta es la más grave de todas las faltas, pues si ocurriese, el beneficio de todos los seres se vería reducido. El abandonar la bodhicitta para un bodhisattva es la más grave de todas las faltas. Si alguien por un solo instante obstaculiza los méritos de un bodhisattva, permanecerá ilimitadamente en estados desafortunados, ya que los seres serán beneficiados en menor medida. Entonces esto también se refiere a que una persona está comprometida en ayudar a todos los seres y hace actos de ayudar a todos los seres. Y entonces que si alguien obstaculiza a una persona negativa o una persona que no tiene capacidad de acción ni altruismo, el efecto del karma no es tan negativo como si obstaculiza a una persona que está entregada a ayudar a los demás. Entonces, el karma negativo que crea una persona hacia un bodhisattva es superior que hacia una persona que no sea bodhisattva. Si se destruye la felicidad de un solo ser, uno se dañará a sí mismo. ¿Qué decir, pues, si se destruye la felicidad de todos los seres infinitos como el espacio? Esto se refiere a que la bodhicitta es una intención de beneficiar a todos los seres infinitos como el espacio. Entonces, si alguien daña un bodhisattva, se destruye la felicidad de todos los seres o se retrasa esa felicidad. Por lo tanto, practicaré respetando lo que he prometido. Desde ahora, si no me esfuerzo, caeré cada vez más y más bajo. Entonces no me echaré atrás con la intención del bodhisattva.
Innumerables Budas que ya han pasado se dedicaron a beneficiar a todos los seres, pero debido a mis propias faltas no pudo alcanzarme su actividad curativa. Entonces, como nuestro proceso, nacemos, el budismo cree en vidas anteriores, vidas futuras, y entonces que por haber hecho las cosas mal no hemos contactado con los Budas antes, no hemos avanzado en el camino espiritual antes. Esto es muy habitual, no hay que darle vueltas, ¿no? Las cosas, cuando tenemos ignorancia, desconocimiento, creamos actos negativos que producen sufrimiento a nosotros y a los demás. Y entonces que es importante contactar con los Budas y empezar a canalizar nuestra vida correctamente. Y bueno, no hemos contactado antes por no haberlo hecho bien antes. Si continúo comportándome igual, seguiría así indefinidamente experimentando los reinos inferiores, las enfermedades, el cautiverio, las heridas, las mutilaciones y demás. Entonces eso, que no continuemos haciendo las cosas mal, no merece la pena, sufriremos todos. La presencia de un Buda en el mundo, la obtención de un cuerpo humano, la fe y la capacidad de practicar el bien son circunstancias raras. ¿Cuándo podré tenerlas de nuevo? O sea, que haya un Buda, que nosotros desarrollemos fe hacia el que recibamos enseñanzas, es todo un cúmulo de circunstancias muy difícil de conseguir. Entonces, ¿cuándo podré tenerlas de nuevo? Si hago las cosas mal, se retrasará el volver a tener estas circunstancias. Hoy tengo salud, alimentos y nada me amenaza, pero esta vida es corta, no se puede confiar en ella, y el cuerpo es solo un préstamo efímero. O sea que estamos de paso. Y sin embargo actúo de tal modo que no volveré a tener un cuerpo humano, y si no tengo una existencia humana, solo haré actos negativos, ninguno virtuoso. En el budismo se cree que después que en la existencia de los seres hay 6 reinos diferentes. El reino de los humanos, que es el que si hay buenas condiciones dentro de los humanos es el más favorable para alcanzar la iluminación. El reino de los semidioses, el reino de los dioses, el reino de los espíritus hábitos, el reino de los animales y el reino de los espíritus infernales. Y los reinos inferiores son los espíritus ávidos, los animales y los seres infernales. Si nunca actúo virtuosamente y solo acumulo actos dañinos, en 1000 millones de kalpas ni siquiera oiré hablar de los destinos felices. Kalpas es una dimensión de tiempo enorme, inimaginable. Entonces, si hago actos dañinos, no tendré muchísimo tiempo un destino feliz. Por eso el Buda explicó que obtener una vida humana es tan difícil como que una tortuga introduzca su cuello en un yugo, más fácil de entender en una anilla, que va a la deriva en un gran océano. O sea, la tortuga sale del mar y justo está sumergida y justo al salir hay una única anilla en el océano flotando y da la casualidad de que esta tortuga pasa su cabeza por la anilla. Esto es la dificultad de conseguir un perfecto renacimiento humano, es similar. Si el mal hecho en un solo instante lleva al infierno de las torturas máximas por una kalpa, el mal acumulado desde tiempos en principio, es necesario decir que me impedirá ir a los reinos felices. Entonces, bueno, pues que si haces algo negativo por un instante, produce un efecto muy negativo. Pero si haces continuamente o recordamos todo lo negativo que hemos hecho desde tiempos en principio, entonces o lo purificamos o hacemos cosas muy positivas o seguiremos en dimensiones inferiores. Meramente por experimentar todo ese dolor, uno todavía no se libera de él, pues mientras está experimentando se producen otras muchas acciones nocivas. Si caemos en un reino desafortunado, podemos hacer infinidad de acciones negativas mientras estamos en él porque nuestra mente está confusa. Entonces seguiremos generando acciones negativas y seguiremos teniendo sufrimiento en el futuro. No es para asustaros esto, pero bueno, hay que valorar la situación que tenemos. Es un poco por lo que aquí Shantideva explica esto en este texto. Habiendo encontrado estas libertades, si no me adiestro en lo que es virtuoso, no puede haber mayor error, nada puede ser más estúpido. Entonces, que si hemos conseguido las libertades y el renacimiento humano positivo, si actúo
sin dar importancia al camino, sin dar importancia a nuestros actos, sin dar importancia a avanzar positivamente en el camino espiritual, entonces esto es una estupidez, es una auténtica estupidez, porque llegará el momento de la muerte y no se acaba todo ahí, sino que continúa y posiblemente continúe mal. Mientras mi cuerpo se queme durante un tiempo inmenso en el fuego insoportable del infierno, mi mente atormentada se consumirá sin duda alguna en el fuego insoportable del remordimiento. Bueno, ya veis que esto es muy heavy, pero bueno, conviene recordarlo de vez en cuando estamos animados, no estamos muy desanimados, porque si no a lo mejor nos podemos hundir un poquito, pero cuando estamos bien, recordar que hay que darle sentido a esta vida y no dejarla pasar de cualquier forma. Por casualidad he encontrado este estado favorable tan difícil de hallar, si ahora que tengo capacidad para discriminar de nuevo me dejo arrastrar a los infiernos, sería como alguien perturbado por un encantamiento, como si mi mente hubiese sido anulada por completo, no sé qué es lo que me sume en esa necedad, qué es lo que se apodera de mí. O sea que desaprovechar esta situación tan favorable sería como estar atontado. Enemigos tales como el enfado y el deseo no tienen piernas ni brazos ni otros miembros, ni tampoco valor ni inteligencia. ¿Cómo es posible que me hayan esclavizado así? Entonces, las emociones negativas no son enemigos sólidos en el concepto de personas que te quieren dañar desde fuera, sino que están en nuestro interior. Permanecen en mi mente y me dañan a su antojo. Tolerarlos sin enfurecerse con ellos es una paciencia vil, despreciable. Aquí pone abyecta, y la traducción de abyecta es vil o despreciable, no la adecuada. O sea que hay que tener paciencia en muchas ocasiones, pero paciencia con las emociones negativas y, y, y potenciar estas. Decir, yo soy paciente con las emociones, soy así, tengo este carácter y tengo que tener paciencia con mi carácter. A veces hay que tenerla porque no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero no hay que ser una persona que diga que todo está bien siempre. A veces hay que decir hay cosas que están mal y hay cosas que hay que cambiar. Y es la única forma de evolucionar nosotros y los demás. Incluso si todos los dioses y asuras como enemigos se levantaran en mi contra, todos ellos juntos no podrían arrojarme al fuego del infierno de las torturas máximas. Los dioses y los asuras son los renacimientos superiores de los dioses y semidioses. Asuras son los semidioses. Entonces no tienen el poder de arrojarte al infierno. Pero estos poderosos enemigos, mis pasiones en un solo instante, o mis emociones negativas, pueden enviarme allí donde no quedarían ni las cenizas del monte Meru si ahí se encontrase. El monte Meru es el centro del mundo según la cosmología clásica budista, que no es la correcta, en el sentido de que ahora sería el monte Everest, sería el monte Everest o sería la montaña más alta del planeta. Mis enemigos, las pasiones aflictivas, permanecen sin principio ni final. Ningún otro enemigo, de hecho, puede perdurar por tanto tiempo. Entonces, bueno, pues que las pasiones aflictivas perduran vida tras vida, las llevamos con nosotros y un enemigo externo dejamos de tenerlo, a lo mejor pasado un día, pasado un año, pasado una vida, y a otros enemigos si se les sirve y satisface a cambio benefician y favorecen, pero si sirvo a las emociones aflictivas solo me dañarán y colmarán de sufrimiento. Entonces no debo servir y ser esclavo de las emociones negativas. Debo aprender a controlarlas un poquito. Si estos incesantes y antiguos enemigos, la única causa de que aumente el caudal de mi aflicción, han instalado su sólida guarida en mi corazón, ¿cómo puedo disfrutar en el samsara sin terror? Entonces, aquí se refiere a que si tenemos estas emociones negativas muy arraigadas en nosotros y no intentamos cambiar un poquito, esto es incomprensible porque debiéramos tener terror a los efectos que causan en nosotros y en los demás las emociones negativas porque producen efectos que se van increciendo. Cada vez nuestro karma será más negativos, como no intentemos controlarlos, y el resultado será sufrimiento. Si en mi mente se cobijan en las redes del apego los guardianes de la prisión de la existencia, los asesinos y carniceros,
de los distintos infiernos, ¿cómo podré disfrutar de algo de dicha? O sea, en nuestra mente las emociones afectivas son las que producirán este sufrimiento. Entonces, que es donde están y no debo de dar rienda suelta, no debo de dejar de valorar el camino de intentar avanzar, purificar, crear acciones positivas, crear amor y compasión hacia los demás. Infinidad de cosas se pueden hacer positivas que van disminuyendo las emociones negativas, poner antídotos, etc. Por ello no cesaré mi lucha hasta no ver definitivamente derrotados a estos enemigos, igual que quienes por orgullo se enfurecen sin dormir hasta vencer a los que un poco los dañan. Todos tenemos la experiencia de a veces nos han hecho daño y pasamos toda la noche ahí dándole vueltas y diciendo, uy, yo tengo que vengarme de esta persona y machacarla mañana. Entonces, esto no nos deja dormir, tenemos la experiencia que nos ha sucedido. Entonces, cuando tenemos estas emociones negativas, no dormimos y, y, y te queremos siempre derrotar el enemigo. Y a veces no se puede derrotar, o si hay que derrotarlo con inteligencia, con sabiduría, intentando que crezcamos todos y que la situación sea lo más favorable para todos. A veces hay que parar los pies a alguien, pero con sabiduría, y no actuar movido por el odio, el enfado, el apego. Entonces, bueno, pues que debemos de actuar con una visión lo más clara posible. Entonces se puede actuar con fuerza, con contundencia, pero con visión clara de que buscamos un resultado positivo para todos. Ahora os voy a leer una estrofa. Tengo otra versión en español de este libro de la práctica del Bodhisattva. Entonces, un momentito, voy a marcarlo aquí de nuevo, porque la estrofa 37 prefiero leerla de este otro libro que es editado por Lama Yinpa, que es el primer lama español que hubo. Y entonces, bueno, pues que tiene una traducción, en este caso, en esta estrofa, y en alguna otra que me gusta mucho más. Entonces voy a leerla aquí. En medio del fragor del combate, empeñado en salir victorioso de las emociones perturbadoras, de las que resulta naturalmente la muerte y el sufrimiento, sin atender al dolor causado a los que son atravesados por lanzas y flechas, no me detendré ni vacilaré hasta haber obtenido la victoria. Entonces este es el fragor de combate, pero aquí se refiere a los enemigos, son nuestras emociones. Entonces estaré atento, atento, atento ahí en la batalla y no dejaré que me venzan siempre. No dejaré que las cosas vayan mal. No dejaré que, que aunque vea que hay conflicto, yo estaré ahí pendiente. De todas formas, hay que tener una visión a medio o largo plazo. Tenemos emociones negativas, no vamos a desterrarlas de un día para otro. Incluso puede haber unas más importantes y otras menos importantes. Entonces debemos empezar por las más importantes, trabajarlas un poco y al mismo tiempo convivir un poquito con ellas, pero sabiendo que a medio o largo plazo queremos desterrarlas y que vamos a seguir en esa línea. Entonces tenemos que ser realistas y que no podemos cambiarlo todo de la noche a la mañana. Vale, entonces ya hemos leído la estrofa 37 del libro de la Mayimpa. Ahora la 38. Desde hoy me esforzaré en derrotar certeramente a estos enemigos cuya naturaleza es causar sin cesar todo mi sufrimiento. Aunque tenga que afrontar cientos de aflicciones, huelga decir que no desfalleceré ni caeré en el desaliento. O sea que debo estar ahí centrado en desterrar las aflicciones negativas. Si otros lucen como trofeos las cicatrices dejadas por los enemigos en las luchas sin sentido, ¿por qué va a dañarme el sufrimiento acaecido al esforzarme noblemente por tan gran objetivo? Voy a poner un momentito la cámara principal. Entonces, aunque sufra un poquito en esta pequeña pelea con nuestras emociones negativas, aunque no lo pase bien del todo, hay otras personas que van a una batalla, se juegan la vida, pierden un brazo, pierden una pierna o mueren y van como algo normal. Pues nosotros, oye, pues tenemos que sacrificar un poquito de sufrimiento, un poquito de atención a nuestra mente, intentar hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, pues que tampoco es tan grave. Si otros van a la guerra, voluntariamente muchas personas, pues nosotros, ¿por qué no vamos a trabajar con ser guerreros de nuestro interior? Estrofa 40. Los pescadores, carniceros, campesinos y demás
tan solo para poder ganarse su sustento, soportan el frío, el calor y otros padecimientos. ¿Cómo alguien como yo, para la felicidad de los seres, no iba a soportarlos? Es lo mismo, que hay otras personas que soportan muchos sufrimientos para, para sus cosas inmediatas, y para la felicidad nuestra y de todos los seres podemos también soportar algunos, que es también muy importante, evidentemente. Me comprometí a liberar de sus emociones aflictivas a todos los seres que colman el espacio en todas las direcciones, sin estar yo mismo liberado de ellas. Sin conocer mi propia capacidad, proclamar algo así no fue una locura, pero puesto que así fue, nunca abandonaré la lucha para acabar con esas emociones nocivas. O sea que yo me comprometí a ayudar, si he decidido asumir la bodhicitta como parte de mi vida, me comprometo a beneficiar a todos los seres, pero a veces tenemos a pesar de este compromiso, tenemos emociones negativas y parece un poco descabellado. Y las emociones negativas no se purifican hasta bodhisattvas avanzadísimos completamente. Los bodhisattvas que están a partir del octavo nivel, que es una realización enorme, pues ya no tendrían estas emociones aflictivas, pero los demás sí. Entonces que hay que ir purificándolas poco a poco. Entonces estábamos en la estrofa que voy a leer 43 de la Mayimpa. La estrofa 43 de la Mayimpa está mejor que traducida que en el libro La práctica del Bodhisattva. Este es mi único deseo, animado por un fuerte rencor me lanzaré a la batalla, mi sola pasión será la de destruir las emociones perturbadoras. Estrofa 43 de la atención leída. Ya guardo esto. Es mejor que me corten la cabeza o me quemen vivo en el fuego que someterme a las emociones nocivas, mi enemigo perpetuo. Bueno, yo si puedo evitar que me corten la cabeza lo evitaría, o que me quemen vivo. Yo creo que aquí el Santidad se ha pasado. Era una forma de resaltar lo importante que es no caer en las emociones negativas. Pero bueno, que, que dejarse cortar la cabeza yo puedo ser inteligente y decir, bueno, pues aunque esta persona piense diferente a mí y yo sí puedo escapar y huir, y entonces la vida hay que valorarla mucho porque luego podremos eh, eh, purificar, podemos avanzar, podemos hacer felices a los demás en el futuro. Entonces la vida no hay que perderla así por así, ni dejar que nos quemen vivos en el fuego, si podemos evitarlo como sea. Entonces esto sí que es cierto. Pero aunque tengamos unas emociones negativas un tiempo, tenemos que tener el compromiso y disimular ante otras personas que nos quieren dañar, diciendo yo quiero mantenerme en esta línea y cuando pueda voy a dejar estas malas compañías, pero no me voy a dejar matar ni quemar en el fuego. Entonces que en ese sentido que debemos ser inteligentes, obrar y saber con nuestra situación cuál es y hacia dónde vamos. Entonces esto también nos hace mantener una línea, intentar no alimentar las compañías negativas en la medida de lo posible, porque a veces tenemos que estar con compañías negativas, de forma se puede decir que obligada, e intentar seguir unas líneas positivas, unas amistades positivas y proteger la vida. Proteger la vida es muy importante porque es lo que nos permite practicar y beneficiar a los seres y a nosotros mismos en el futuro y la vida es muy importante. Los enemigos corrientes, al ser expulsados de un país, se retiran y encuentran asilo en otras tierras, y cuando recuperan sus fuerzas regresan de nuevo, pero mi enemigo las pasiones no actúa como ellos. Las pasiones miserables huyen ante el ojo de la sabiduría. ¿A dónde van cuando escapan de mi mente? ¿De qué lugar vuelven para dañarme? Pero mi mente es débil y está consumida por la indolencia. Si yo me doy cuenta que mis emociones son vacuidad, son fruto de causas y condiciones, son fruto de crear acciones negativas en el pasado, entonces, bueno, pues debo de intentar soltar, verlas como vacías de existencia sólida, intentar no dejarme llevar, actuar por ellas e intentar mantenerme un poco con la mente en positivo a pesar de las emociones negativas y así poquito a poco irán disminuyendo. Estas emociones nocivas no están en los objetos, ni en los órganos de los sentidos, ni en las conciencias, ni en medio. Y si no están en ningún otro lugar, desde donde pueden dañar a todos los seres, son simples espejismos. Por lo tanto, disiparé mis miedos y me esforzaré en conocer su naturaleza. ¿Por qué padecer innecesariamente en los infiernos y demás?
Vale, entonces que son como espejismos las emociones negativas, no están en ningún sitio como sólidas, son fruto de causas y condiciones y se pueden disolver. Entonces debo conocer esta naturaleza de las emociones negativas y, al conocerla, el futuro no seremos llevados a los infiernos por nuestros actos negativos. Así reflexionaré y me esforzaré en poner en práctica los preceptos según las instrucciones que han sido dadas. ¿Cómo podría sanar un enfermo si ignorase las prescripciones del médico? Yo quiero sanar, voy al médico, pero no tomo el tratamiento. Entonces es difícil que sanes en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues que aquí lo que decimos es que si hay unas instrucciones del Buda o de maestros budistas para trabajar con las emociones negativas que me producirán sufrimiento ahora y en el futuro, entonces pues debo de usarlas, porque si no, no eliminaré estas emociones negativas. Debo aplicarme en las instrucciones. Bueno, son las 12. Vamos a ver. Llevamos media hora de enseñanza budista. Es cortita. Entonces, yo ahora tengo la posibilidad de hablar un poco sobre la introspección vigilante, pero yo creo que nos va a llevar, va a ser un vídeo muy largo porque va a llevar pues, posiblemente 20-25 minutos la introspección vigilante. Entonces prefiero dejarlo aquí, lo que es la parte de la introspección vigilante, y recordar un poco sobre la atención. Aquí nos está asustando Santideva porque esto es la atención. La atención se mantiene con tensión. Entonces por eso nos ha asustado Santideva, porque dice, debo generar tensión o ilusión por mantener la atención. Entonces, para que entonces no nos equivoquemos tanto. Entonces la atención se mantiene constante, con tensión. Pero luego hay otra parte que es la que explicaré el próximo día, que es la introspección, que es enviar de vez en cuando un vigilante a nuestra mente que va y vuelve y comprueba si la atención está presente. Esto es la introspección. Es distinto a la atención que se mantiene constante, con una cierta tensión, o esfuerzo, también se puede llamar esfuerzo, es lo más adecuado, y la introspección es el vigilante que va y viene, de vez en cuando lo enviamos para comprobar que está todo correcto, que la atención se está manteniendo. Entonces es distinto. Entonces para mantener el esfuerzo o la atención, en muchas ocasiones es el saber que la felicidad nuestra depende de mantener esta atención y es un poco lo que funcionaría mejor. Luego cuando vas avanzando, la propia sabiduría te hace mantener la atención, porque vas comprendiendo que esta sabiduría te va ayudando en el camino y vas avanzando cada vez mejor. Y luego también recuerdo, porque lo dije un poco respecto a lo de que no debemos de dejar que nos corten la cabeza o ordenen los infiernos antes que movernos por emociones negativas, entonces debemos ser realistas, que esto es un planteamiento un poco exagerado desde mi punto de vista, y ser como la hormiguita que va avanzando poquito a poco, con sus cargas, va llevando su comidita, la va trasladando y que puede incluso cargar trocitos de comida más grandes que su propio cuerpo, pero es la labor de la hormiguita, que va poco a poco y puede mover enormes cargas y desplazar muchísimos alimentos. Entonces, nosotros si vamos poco a poco en el camino, que es lo más importante, ir con constancia y poco a poco. Debemos de mantener esta constancia, debemos de ir poquito a poco, y esto es mucho más efectivo que darse un atracón de meditación o de estudio un día o 2 días y luego no practicar nada en una semana. Entonces siempre digo que esta labor de la hormiguita, el poco a poco, se consigue es mucho más efectiva que la labor de darse atracones de meditación, de mucho un día y nada otros cuantos días. Esto es menos efectivo. Entonces con las emociones negativas tenemos que ser de la misma forma. Sabemos que tenemos emociones negativas, nos damos cuenta de ellas, ya es lo primero y es muy importante porque es el punto de partida. Y luego lo que hay que hacer es decir, pues voy a seguir trabajando en esta línea poquito a poco. Entonces me pongo objetivos pequeños, ya veremos en la introspección que hay muchos consejos para afrontar estas emociones negativas y cómo debemos de actuar. Y bueno, en ese sentido debemos ir poquito a poco y con este objetivo a medio o largo plazo de mejorar nuestras emociones negativas. No plantearnos, desanimarnos porque pasamos una semana practicando mucho y vemos
que seguimos teniendo emociones negativas y tirar la toalla, arrojar la toalla. No, hay que ser realistas, vamos poco a poco. Sabemos que la felicidad nuestra, de nuestro entorno, incluso de todos los seres, depende de nuestro trabajo personal, pero no hay que quemarse. El quemarse, un exceso de esfuerzo desmedido por encima de nuestras posibilidades y de nuestras circunstancias, pues nos puede producir que abandonemos todo y que vayamos mal. Entonces, bueno, pues que agradecer muchísimo vuestra atención. Llevamos 35 minutos. O no sé si tenéis alguna pregunta que me queréis hacer las personas que estáis en el chat. Entonces, si tenéis alguna pregunta, me lo podéis hacer. Espero que se haya registrado todo bien, lo mejor posible, que el audio y el vídeo hayan quedado lo mejor posible. Yo lo estoy viendo en la emisión y parece que va todo bien. Y no sé, si tenéis, os voy a dar un momentito para esperar si tenéis algún mensaje que enviarme por el chat. Hay una latencia. Yo lo que hablo aquí tarda a lo mejor 30 segundos en llegar a la red. Entonces hay una latencia que le llaman. Entonces voy a esperar un poquito. Y si queréis que aclare algún tema, alguna cosita o tenéis alguna pregunta, me la hacéis ahora por el chat. Y, y si no hay estas preguntas en un ratito, pues entonces que voy a despedir esta conferencia, que no quiero, son enseñanzas de YouTube, que quedan en YouTube registradas. Entonces no quiero hacerlas demasiado largas, demasiado extensas, porque no es lo mismo ver una enseñanza y escucharla en YouTube que ir a un centro budista donde estás más predispuesto y puedes estar 1 hora, hora y media, 2 horas o varias sesiones. Entonces no quiero, que prefiero hacer vídeos más cortitos con enseñanzas budistas. Entonces, bueno, pues parece que no hay comentarios y, y en ese sentido, pues que hay comentarios de saludos al principio, pero no hay comentarios para pedir más explicaciones ni preguntas. Entonces voy a, a despedir. Pues gracias por vuestra atención, a todos y todas las que estáis por ahí siguiendo y a todos. Ah, mira, tengo aquí una pregunta de Patri. ¿Dónde está el límite entre lidiar con las emociones negativas cuando estás con alguien o alejarse de esa persona? Gracias, Martín. Pues el límite, esta es una respuesta que creo que es muy fácil. El límite está, puedo lidiar, me veo capacitado para lidiar con esa emoción negativa que aparece como una persona y puedo lidiar sin descontrol y sin dejarme llevar por actos descontrolados con esa persona, o puedo o no puedo, me va a descontrolar, voy a perder los papeles y todo va a salir mal. Entonces, este es el límite. Cuando vemos que puedo con esa energía, con esa emoción negativa, con esa persona encararla con claridad, a lo mejor con fuerza y contundencia, entonces debo seguir ahí. Si veo que voy a actuar descontroladamente y sin ningún control y sin ningún tipo de claridad, debo alejarme o quedarme completamente quieto. Este es el límite. Bueno, esto también me da las gracias Eva, Beni también, muchas gracias. Pues, pues muy bien, muy buena pregunta, Patri. Es una pregunta que yo creo que es muy interesante. Y aparte la contestación es de sentido común, así, de, puedo controlar la situación o estoy descontrolado. Esto es lo que es el límite. Vale, pues muchas gracias a todas y todos los que veáis el diferido cuando edite el vídeo, este vídeo de YouTube. Y nada más. Esto un domingo a la mañana dedicar este ratito para unas enseñanzas budistas siempre es algo que hay que sacrificar algo, pero creo que es importante. Hala, hasta luego. Chao, chao.